¿Por qué? ¿No? Y quiero aclarar esto. O sea, si vos sos una persona que, no sé, de repente hacemos un análisis y decimos, mira, hay un 80% de probabilidad de que el precio rebote y suba, ¿sí? Entonces, y hay un 20, obviamente, de que no, ¿sí? ¿De qué depende estas probabilidades? Bueno, de un backtesting que se hizo en el pasado y que cada vez que pasa esto que está pasando ahora en el mercado, el 80% de las veces, es decir, 8 de cada 10, 80 de cada 100 o 800 de cada 1000, el precio revierte para un lado, o sea, se va para un lado, ¿no? O sea, en este caso, rebote, por decirte cualquier cosa. Entonces, basado en eso, vos decís, "Ah, entonces lo que voy a hacer es le voy a mandar una manual de cobertura acá porque tengo un 80% de probabilidad de acertar la manual de cobertura. Y te olvidas de que hay un 20% de probabilidad de que esa manual de cobertura te salga mal y por ende tengas riesgo, ¿sí? Entonces, si vos sos una persona que mete manuales por probabilidad, estás utilizando mal la gestión del riesgo, ¿sí? Las manuales no se colocan por probabilidad, sino por contexto de operativa, o sea, de estrategia. Si tu estrategia, si vos estás con un 70% de flotante negativo en la operativa, y porque hay una probabilidad de 80%, lo que haces es aumentar tu riesgo, estás cometiendo errores de gestión de riesgo, ¿sí? Y eso es parte del psicotrading, porque el psicotrading, el plan de trading dice que lo tenés que respetar y no dice que tenés que poner una manual en ese punto. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque tu psicotrading está fallando, ¿sí? Porque estás viendo una posibilidad. Lo mismo si es al revés. Si ahora se hace un análisis y hay, no sé, un patrón que se dibuja que habla de que el 80% de las veces el precio va a ser un bajo más bajo, y vos decís, entonces yo cierro todo ahora y cuando baje vuelvo a abrir, puede pasar que se dé el 20% y el precio se vaya para arriba y vos te pierdas todo esa, o sea, cometas ese error de pérdida de dinero. Entonces, ¿qué tendría que haber sido lo ideal? Que cuando el mercado se movía en positivo, y esto lo hemos explicado un montón de veces, cuando el precio está y llegó, por ejemplo, a 68 la primera vez, nosotros dijimos que era un punto de resistencia fuerte. Eso no implicaba que el precio bajara, ¿sí? Eso implicaba que era un punto clave. Es decir, un punto donde si se rompía con fuerza, el precio probablemente, por probabilidad, podía seguir subiendo. Pero si no se rompía, el precio con probabilidad podía irse para abajo, ¿sí? Con una alta probabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Hubo gente que en 68 dijo, a mí esto me da miedo que rebote y se vaya para abajo, yo tengo mucho riesgo en esta operativa porque tengo muchas posiciones abiertas, estuve pasándola muy mal, hasta he tenido que cerrar posiciones para reducir mi riesgo, lo cual está bien porque es parte de un plan de contingencia, y ahora que estoy, no sé, en vez de menos 70, estoy en menos 10, pero se está, como que se ve que se va el TP porque está subiendo y estás como envalentonado, de decir, bueno, yo la dejo, ¿sí? No tomo ningún plan de contingencia. Entonces, si vos sos de esas personas, lo que estás haciendo es no estás viendo qué es lo que podría pasar si no se da lo favorable, que es que se vaya al TP. Lo que podría pasar es que el precio rebote y caiga. No necesariamente que caiga a 65, no necesariamente que caiga a 64, no necesariamente que baje así abrupto, pero sí te puede pasar que rebote y baje, suba, rebote y baje, suba, rebote y baje, y vos te encontrás como en un ¿qué hago? ¿Sí? Porque estás menos 10, de menos 10 pasás a menos 30 pasás a menos 10 pasás a menos 30, y no sabés qué hacer, y cuándo esto se rompe para arriba y cuándo esto se rompe para abajo. Pero si vos fueses una persona que dice, bueno, mira, ¿qué es lo peor que me podría pasar en este momento? Que 68 sea una resistencia y el precio caiga otra vez por lo menos a 65, ¿no? Que es el precio más bajo que había alcanzado. Por lo menos a 65, es decir, por lo menos volver a estar en la peor posición que estuve. Ahora, ¿yo quisiese estar en esa posición? La verdad que no.
Ahora, si yo la dejo correr y se va al TP, voy a obtener, no sé, X beneficio o X pérdida, ¿sí? En el caso de cómo tenga, depende de cómo tengas tu operativa. Entonces, por ejemplo, bueno, mirá, si se llega al TP, yo ahora estoy en -20, voy a perder -10. Pero si se va a 65, incluso con algún error que he cometido, porque acá pensando que esto se iba para arriba, le metí una manual de cobertura acá, y me salió bien, pero bueno, yo la estoy esperando que vaya al TP, entonces no la cierro en positivo esa manual de cobertura, o infinidad de cosas, ¿no? Capaz que de repente cerraste, ¿qué decirte? Cerraste posiciones eh, acá, capaz, las cerraste acá, pensando que el precio iba a seguir bajando, ibas a retomar más abajo, y el precio volvió a subir, entonces retomaste acá arriba, eso significa que aumentaste tu riesgo, ¿sí? Entonces, cuando tomás este tipo de decisiones equivocadas, sin pensar en qué es lo que te puede pasar si el precio cae a 65, lo que te pasa es que cuando cae a 65 te ves sorprendido por la situación. Incluso hubo gente que se le quemó la cuenta, lo cual es totalmente raro, porque si acá no se te quemó la cuenta, ¿por qué se te quemó acá? Si el precio está mejor que acá, ¿sí? A veces tiene que ver con el swap, pero en el caso de Cachip, el swap es positivo. Eh, de todas formas, no es motivo. A veces puede ser por el spread, porque sube mucho el spread, pero digamos acá también subió mucho el spread cuando cerró el mercado y no pasó nada, no debería ser el motivo. Sin embargo, el motivo es porque cuando estabas acá, que esto lo hemos explicado mucho y es muy importante que lo entiendan, si vos acá estabas en -60 y cuando estabas acá estabas en -30, no tenés menos riesgo, ¿sí? Tenés exactamente el mismo riesgo. O incluso peor. Si tenés swap negativo, incluso puede ser peor. ¿Por qué? Porque si el precio vuelve otra vez al mismo punto, vos estás peor. ¿Sí? Entonces, que vos en vez de 60 estés -30, no significa que estás mejor. Tenés el mismo riesgo en la operativa. La única forma de bajar el riesgo es cerrando posiciones, es reduciendo lotaje, cosa de que si el precio vuelve a caer, vos estás con menos riesgo en la operativa. ¿Sí? Entonces tenés menos flotante negativo. Ahora, si cuando el precio llega arriba y estás -30, vos, porque pensás que estás con menos riesgo, decidís abrir otras operativas y las otras operativas se correlacionan con Cachip y se da lo que está pasando ahora, entonces sí puede ser que se te queme la cuenta acá cuando no llegaste al peor punto de Cachip. ¿Por qué? Porque ahora no solo tenés el problema de Cachip, ahora tenés el problema de Cachip y Euro-USD y USD-CAD y NZD-CAD y AUD-CAD. Siendo que AUD-CAD y NZD-CAD tienen 5 pisos, o sea, ni siquiera están dentro del 95% de probabilidad todavía, ¿sí? USD-CAD está dentro del 99 y Euro-USD ya está dentro del 1% de probabilidad. O sea, la complicada, además de Cachip, es Euro. USD-CAD todavía no. No se considera complicada si no tiene más de 10 pisos en Brava, ¿sí? Entonces, si vos de repente te metiste en las 4 porque pensaste que estabas menor de riesgo y ya estabas viendo el TP y no pensaste en qué podía llegar a pasar, cometiste un error de gestión de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay gente que si el precio vuelve acá, no está tan mal, ¿sí? Tiene de repente 20% negativo. ¿Por qué? Porque viene gestionando bien, porque sabe que no tiene que entrar a las correlacionadas para disminuir su riesgo, porque lotea mejor que vos por cualquier motivo. O, por ejemplo, Gary. Gary vuelve el precio ahí, no se le quemó la cuenta a Gary. Gary sigue gestionando, él inyecta capital, pero al final él tiene un capital determinado. Y su gestión de riesgo de CACHIP es 0,01 cada 4.000. Por lo tanto, si vos estás gestionando tu CACHIP a menos de 0,01 cada 4.000, tenés más riesgo que Gary en la operativa de CACHIP. Pero acuérdate que Gary opera todo el tiempo. Entonces Gary entra a Euro-USD, a USD-CAD, entra correlacionado, le da todo igual. Euro-USD y USD-CAD la tiene a 0,01 cada 2.000, NZD-CAD y AUD-CAD a 0,01 cada 3.000, al final con todo el capital, ¿sí? No es que pone capital ilimitado, él tiene un capital determinado, solo que al principio opera un poco más agresivo porque opera con menos capital por cualquier problema que pueda surgir en los mercados que te elimine toda la cuenta. Entonces, eh, cuando el precio llegó a 68, me acuerdo de haber hablado con mucha gente y hasta yo
he tomado decisiones drásticas, ¿sí? Yo soy una persona que no le gusta perder dinero, nunca, por eso soy una persona súper puntillosa con la gestión del riesgo. Súper puntillosa, siempre prefiero estar subloteado a estar sobreloteado, mientras que hay personas que prefieren estar sobreloteado a estar subloteado. Y cuando llegó a 68, tomé la decisión de perder el 10% de mi cuenta, que era lo que había generado en los meses atrás, ¿sí? Es decir, cuando llegó a 68, que fue, no sé si fue en junio, sí, fue en junio, mi cuenta de ese año quedó en cero. Yo venía generando, o sea, había hecho, no sé, un 3, un 7, había perdido un 3, un 2. Y ese momento dije, puede pasar dos cosas. Que yo cierre en menos 10% y vuelva a empezar de cero el año, no estoy hablando, yo pero desde el 2021 y nunca tuve un mes negativo, así que imagínense si lo veo a gran escala, es nada, perder un 10%, ¿no? Pero en este año en particular era volver a cero. Pero podían pasar dos cosas. Se podía ir el precio al TP, y obviamente que si se iba al TP yo terminaba, creo que en break-even, es decir, ni siquiera es que terminaba en beneficio, porque yo hubo varias posiciones que no he tomado, algunas las cerré y recuperé, pero otras las cerré y no las pude recuperar porque el precio no cayó. He tomado decisiones de reducción de riesgo, sabiendo que reducir los riesgos genera que cuando llegues al TP no ganes. Entonces, incluso pierdas. Entonces, creo que pasé si llegaba al TP, estaba en tablas, en cero, en -1, -2 por ahí, pero no -10, ¿sí? O sea, le faltaba 70 pips, no le faltaba mucho al movimiento. Pero en ese momento era, ok, estoy arriesgando un 8%, porque si va al TP pierdo -2, y si cierro ahora pierdo -10. Entonces, estoy arriesgando un 8% en esta decisión que estoy tomando de cerrar todo el cachif que tenía. Me costaba, me dolía, sobre todo porque mi cuenta aguantaba hasta 0,62 de caída, yo lo calculé, les enseñé a calcularlo. Eso te deja tranquilo también, ¿sí? Saber hasta dónde aguanta tu cuenta te deja tranquilo. Cada decisión que vos tomás, mi cuenta aguantaba 0,63. Bueno, tomo estas decisiones, así me aguanta 0,62. Ok, cuando llegue al TP voy a perder, pero por lo menos voy a estar más tranquilo si el precio baja. Me acuerdo que esas decisiones las tomé acá, ¿sí? Incluso después acá también tomé decisiones. Acá, en este punto, cerré posiciones que reabría una acá, otra acá y otra acá, para mejorar mi gestión, ¿sí? Entonces me abrió una, pero las otras dos no me abrió. Entonces cuando el precio iba a llegar al TP iba a tener menos ganancia. Si me hubiese abierto y se iba al TP, hubiese tenido mayor beneficio. Pero bueno, eso es a lo que uno se arriesga reduciendo los riesgos. Entonces, cuando el precio llegó, yo creo que esta historia, poneme un pulgarcito si te gusta que te cuente esta historia, porque a veces las historias te hacen darte cuenta de qué es lo que tendrías que haber hecho para no volver a cometer el mismo error, ¿sí? De gestión de riesgo. Más allá de que Cachí pueda subir, pueda bajar, ¿sí? Estoy hablando de decisiones que son independientes del análisis de mercado o del movimiento de mercado que se puedan dar, ¿sí? Y de hecho, les hago un paréntesis. No hay mala decisión, no existe la decisión equivocada si la decisión que estás tomando es para reducir tus riesgos. No existe decisión equivocada, ¿sí? Si vos cerrás el 68 para reducir los riesgos y que un hipotético movimiento bajista no te queme la cuenta y el precio se va al TP, una excelente decisión, ¿sí? No fue una mala decisión, fue una excelente decisión. Entonces mucha gente como que rechaza el hecho de cerrar en pérdidas y reducir sus riesgos porque cree que si se va al TP es una mala decisión. Entonces, ¿qué tiene miedo? De cometer malas decisiones. Pero si vos te sacás de la cabeza que cerrar para reducir tu riesgo es una mala decisión, entonces vas a estar más tranquilo a la hora de tomar la decisión. ¿Se entendió? Pasame un fueguito por ahí si se entendió lo que acabo de explicar. Este paréntesis. Tirame un fueguito. Me encanta ver cómo suben los fueguitos, los dedos. Es muy divertido. Bueno, entonces, cuando el precio llegó a 68, finalmente hice todos los cálculos, dije, mira, mi cuenta aguanta 0,62,
estoy tranquilo, no es que yo acá no estaba frenético, estaba en 30% negativo, no es que tenía la cuenta al borde de quemarse, como sí le había pasado a otros. ¿Por qué? Porque yo gestiono bien, ¿sí? Subloteo, trato de no cargar manuales, no opero correlaciones. Me acuerdo que en ese momento tenía solo 2 pares operando, por eso hacía muy poco mensualmente. Por eso una pérdida de 10% me hizo perder todo el beneficio del año. Pero en ese momento dije, bueno, mira, al final estoy arriesgando un 8% cerrando acá y me quedo totalmente tranquilo. ¿Sí? Capaz que había gente que cuando el precio llegó a 68 no estaba en -10, estaba en -20, en -30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba con mayor riesgo, ¿sí? En la operativa. Eh, pero bueno, igual decidir cerrar -10% cuando el -10% es la ganancia de todo el año, o sea, digamos, si vos tenías -30% es probablemente porque los otros meses ganaste más que yo. ¿Sí? Si yo cerré -10 acá, es porque yo tenía menos lotaje, ¿sí? Simplemente. Si vos cerraste -30, o sea, o estabas en -30, es porque tenías más lotaje. Y si tenés más lotaje es porque ganás más que yo, porque seguramente yo gano menos, ¿sí? Es proporcional, no sé si me explico. Entonces, si yo hago un mes de 3%, para mí está genial, y vos de repente querés hacer meses de 10%, entonces le metés más lotaje. Entonces, eso hace que cuando yo tengo -10, vos tenés -30, ¿sí? Entonces, eh, ese -10 o ese -20 o ese -30 que hace que todo tu año se reduzca a cero, te permite dormir tranquilo. Y te pasa dos cosas, que si el precio se va al TP, no pasa nada. Es, un, es una decisión que tomaste para reducir tu riesgo y poder estar tranquilo. ¿Sí? No pasa nada. Ya va a haber momentos para recuperar. O sea, no vamos a tener un catch-up de 8 meses de 32 pisos todos los meses. ¿Sí? No va a pasar eso. Estadísticamente no pasa. ¿Sí? O sea, estamos dentro de la pequeña estadística y hay que, como bien dijeron todos los profesores, hay que superar los momentos malos. Los momentos malos, vos tenés momentos bueno, ganás, perdés, ganás, perdés, ganás, perdés, ganás, perdés, 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 ganás, perdés. Si cuando vos perdés un poco, no pasa nada. ¿Sí? Te recuperás operando. Siempre y cuando tengas una muy buena estrategia, ¿no? O sea, una estrategia que te dé rentabilidad. Pero si cuando vos perdés, por no aceptar pérdidas, terminás llevando todo al extremo y al límite, algunas te van a salir bien y vas a festejar y de repente en ese TADECAT que abrió 32 pisos, al final la cerraste positivo, al final cerraste ganando, o no perdiste mucho y dijiste, esta vez me salió bien, entonces ahora voy a volver a hacer lo mismo. Bueno, en alguna te va a salir mal y en esa que sale mal es perder todo, ¿sí? Con estrategias de este estilo. Y también voy a hablar un poquito sobre el final de la diferencia entre leveling y operativa manual, porque hay mucho detractor del leveling y amante de la operativa manual, pero les voy a contar las reales, o sea, lo que no te dicen los que operan manual, ¿sí? Para que también lo tengan presente. O sea, ambas son buenas, ambas funcionan, ambas con la gente hace dinero, y, perdón, ambas hacen, la gente hace dinero con ellas, y ambas, la gente pierde dinero con ellas, ¿sí? Así que lo voy a dejar un poquito en claro después. Bueno, ¿y qué pasó? Yo decidí cerrar, perdí -10 y dije, bueno, voy a abrir matrices. Voy a abrir matrices que vayan cerrando, que vayan abriendo pisos si tienen que abrir. De repente, no fue, sí, fue acá que en 0,68 tomé la decisión. Acá el precio se fue para arriba en ese momento. Capaz que hubo gente que pensó, aún se rompió el 68, perfecto. Pero tienen que pensar que el precio para que demuestre una continuación tiene que cerrar con mucha fuerza, ¿no? Con una mechita o algo así. Entonces yo abrí una matriz acá y la matriz me abrió 1, 2, 3, 4, un par de pisos, ¿sí? ¿Qué era lo peor que me podía pasar de esa matriz de cero? Yo ahora tenía menos, o sea, tenía 10% menos de capital en mi balance, ¿sí? Mira, 75, ponele que abrió 3 pisos, ¿sí? ¿Qué era lo peor que me podía pasar? Que si llegaba hasta el bajo más bajo, yo iba a tener 12, 13 posiciones, ¿sí? Y que lo más probable, porque realmente esto es algo que es muy, o sea, es muy poco probable que el precio suba
en un rally alcista y baje en un rally bajista. Y no meta un zigzag en el medio. ¿Sí? Es muy raro. Sobre todo porque generalmente el cachif se mantiene haciendo ¿qué? Lateralizando. ¿Sí? La mayor parte del tiempo el cachif se mantiene lateralizando. Después mete subidones, mete bajones, pero la mayor parte del tiempo se mantiene lateralizando. ¿Ok? Sube y baja hasta que rompe. Entonces, la probabilidad de que esto se vaya para abajo de una de golpe, primero que no era tan grave para mí el riesgo, porque estaba abriendo una matriz de 13 pisos, como mucho, no era un problema, pero aparte había muy poca probabilidad de que eso pase, de forma directa, ¿no? Entonces cerré mi primer matriz acá, volví a abrir, cerré mi segunda matriz acá, volví a abrir, creo que acá me abrió, no sé si no me abrió un piso, sí, un piso, ponele, y me volvió a cerrar. Volví a abrir, ponele que me abrió acá dos, acá me cerró, volví a abrir, acá me abrió piso, me cerró de nuevo, acá me habrá cerrado otra vez, acá me habrá abierto un piso y me volvió a cerrar, hasta que la abrí y se me fue para abajo. ¿Sí? ¿Ven? Acá, en este punto. O sea, cuando el precio creo que llegó acá y cerré acá, yo siempre esperaba a que bajara de 68. Si iba para el TP, nada, me perdía 70 pips, no pasa nada. Entonces prefería esperar. Capaz que tendría que haber esperado más a que llegue a esta zona y ahorrarme dos pisos, pero la verdad que ahorrarme dos pisos no me cambia la ecuación. O sea, igual estaba bajo de riesgo. Porque encima la estoy abriendo a 0,01 cada 4.000. ¿Sí? Entonces, realmente no es una gestión que se me complique. Y ahí sí, bueno, me empezó a abrir pisos. ¿Sí? La habré abierto, creo que fue por acá, y empezó a bajar y empezó a abrir pisos. Y hoy tengo, ¿cuántos tengo? Ah, bueno, acá aparecía. Entonces también tengo la Pro y medio que se confunden. Tengo punto de entrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 9 pisos. Hasta acá voy a tener más o menos 12 como había calculado. 9 pisos en una gestión de 0,01 cada 4.000 es un chiste para vibrar, ¿sí? Es un flotante negativo de menos del 3%. O sea, tengo un 3% complicado cuando hay gente que está quemando cuentas porque hizo mal las cosas en la subida y tomó malas decisiones de no reducir riesgos. ¿Sí? Simplemente es eso. O sea, vos sabías que si bajaba a 65 se quemaba. Lo que no sabías era si bajaba a 65. Pero cuando acá decidiste no cerrar en pérdida, aunque sea una porción, no te digo todo, pero una porción, ¿por qué el 68? Porque era un punto de referencia. Simplemente por eso. ¿Podrías haberlo hecho antes? Sí. ¿Podrías haber aplicado la línea de contratendencia? Fíjate la línea de contratendencia, el diario, ¿sí? Que el diario es como, o sea, la línea de contratendencia en diario te puede dar el peor punto de salida si el precio va a seguir subiendo y te puede dar el mejor punto de salida si el precio va a caer. Por lo tanto, si tu objetivo es reducir tu riesgo, la línea de contratendencia en diario es la mejor. Es la peor para la salida si se va al TP, porque te va a hacer salir y después se puede ir al TP tranquilamente. Pero fíjate que te dio un punto de salida en 67,90. Ponele que no respetamos no lo hacemos en la primera vela. Un segundito. No lo hacemos en la primera vela. ¿Por qué? Porque también puede ser, por ejemplo, mira, vamos a actualizar la línea. A ver si me deja. Me va a dejar. No me deja moverla, no sé por qué. Ah, sí, ahí. No me deja. Espera, la voy a eliminar, la voy a volver a poner. Ahí. ¿Sí? La primera línea era esta, acá. ¿Sí? Tocaba acá. Creo que estoy bien ahí. Sí, no, espera. Voy a sacar esto porque me mareo un poco con la gráfica. Ahí. ¿Sí? Acá era el punto de toque. ¿Sí? Entonces la línea de tendencia era esta. Acá rompe, pero no rompe con cuerpo. ¿Sí? La vela no rompe con cuerpo la línea, respeta la línea, perfecto. Sigue para arriba, crea un nuevo máximo acá, ¿sí? Saca este alto, por lo tanto la línea se actualiza. ¿Sí? Pero si acá hubiese habido una vela roja antes de este movimiento para arriba, y bueno, hubiese salido acá, igual es 67, ¿sí?
No es 68, no es el mejor punto. Capaz que si el par hubiese hecho, no sé, 50 pin más para arriba, vos decías, bueno, hubiese convenido salir acá. Pero acuérdense que no se trata de buscar el mejor punto de salida, sino encontrar un punto promedio donde no va a ser ni el mejor ni el peor, ¿sí? En ese momento se actualiza la línea de tendencia a la mechita esa roja que se creó, otra vez la vuelve a tocar acá, la vuelve a tocar ahí, pero no cierra con cuerpo. Por lo tanto, si hubiese cerrado con cuerpo, hubiese salido el 67.60. Precio reacciona, se va para arriba y acá sí, no esta, pero sí esta, cierra con cuerpo por debajo. Por lo tanto, tu punto de salida eficiente hubiese sido 67.75. No te digo todo, no te digo todo. Capaz que en tu especulación decías, no, bueno, no la cierro en 68, pues mirá si se va el TP, no quiero cerrar esta pérdida, pero voy a trazar esta línea de contratendencia y en cuanto vea una vela, puede ser de 4 horas o puede ser, no sé, por ejemplo, diaria, pero creo que la diaria estaba acá. ¿Sí? Fíjate. Fíjate la diaria. Esta sí me deja moverla, a ver. Fíjate la diaria. ¿Rompe vela con cuerpo? No. Y acá en algún momento hubo velas, pero no cerró con cuerpo por debajo. O sea, arrancó, se fue para abajo y después cerró por encima. Por lo tanto, lo que haces es actualizar la línea de tendencia cuando rompe este máximo acá, saca este puchito acá, ahí la actualizás. ¿Sí? Y te queda así. Y esta vela cierra con cuerpo. ¿Sí? Acá, cierra con cuerpo por debajo de la línea de contratendencia. Entonces tu punto de salida hubiese sido al cierre de esta vela. Un segundito que hago así. Y el cierre de esta vela es 67.68. 67.68 y el de 4 horas que vimos, ¿cuánto fue? 67.76. Un pelín mejor en 4 horas, ¿sí? Un pelín. Que el precio podría haber roto y se podría haber ido para arriba. Es más, muchas veces recomiendo, o no recomiendo, pero digamos, dicen los profesionales, que conviene, cuando se ve una rotura de línea de tendencia, conviene esperar a la puesta a prueba, ¿sí? A la puesta a prueba. Es decir, rompió, bueno, espero a la siguiente vela. Eso te puede dar dos posibilidades. Siempre acuérdense que hay dos posibilidades. Tomás una decisión, te puede salir bien o mal. Si te sale bien, la siguiente vela recupera y se posiciona por encima de la línea de tendencia, por lo tanto, no saliste en vano, ¿sí? O sea, no saliste en un mal punto. Lo otro que puede pasar es que te genere una vela bajista. Si te genera una vela bajista, tomas un peor punto de salida. Entonces, eso ya es una decisión personal. De pronto, este es un punto promedio para salir. Bueno, si la siguiente se va para arriba, bueno, salí acá, ya está. Y si se iba para abajo, bueno, por lo menos salí acá. ¿Me explico? Es un punto promedio. Si vos te arriesgás a dejarla abierta, capaz que te encontrás con, en 4 horas, capaz que no es tan grande, pero si vos esperás, lo estás haciendo en diario, de repente te puede tocar una vela así y decís, uff, una vela de 100 pips o 70 pips y decís, uff, qué complicado que va a estar esto porque estoy cerrando 70 pips peor, ¿sí? Contra no cerrar. Pero eso ya son decisiones personales. Pero bueno, en definitiva, si yo veo que el punto de salida, más o menos la línea de tendencia, está acorde entre diario y 4 horas, prefiero hacerlo en 4 horas. Pero bueno, eso ya son decisiones personales. Cuestión que vos podrías haber cerrado acá una porción y esperar que el precio baje. ¿Hasta dónde la espero que baje? Y mirá, acá hay un imán, ¿sí? Es decir, si el precio cae, ¿y puede rebotar acá en 67? Sí, puede, tranquilamente puede. ¿Puede rebotar en 66? Sí, puede, tranquilamente puede. ¿Sí? Pero si empieza a romper y rompe y rompe y rompe, bueno, este es un punto en un vacío de liquidez que es un punto que había que llenar. El vacío de liquidez no significa que el precio tiene que rebotar en el vacío. Significa que es un imán para el mercado. ¿Sí? Es un punto donde en su momento no había como enfrentamiento entre compradores y vendedores, entonces la gente compraba, acá la gente empezó a comprar, las instituciones, los bancos son los que mueven el mercado, y no había instituciones y bancos que vendan. Entonces el precio se disparó y se fue para arriba. Hasta que empezó a encontrar
match up, ¿sí? Empezó a encontrar, bueno, sí, quiero vender, pues para mí esto cae, no quiero comprar, para mí esto cae, entonces pum, 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 gana la fuerza el bajista, baja un poco, se mete, bueno, ahora sí, mira, ¿sabes qué? Pum, vamos a comprar, se va para arriba. Vuelven otra vez los vendedores o los compradores se pasan a vender, ¿sí? También esto pasa bastante, esperen que saco esto. Compradores se pasan a vender, entonces el precio deja de tener fuerza alcista porque los compradores ahora están bajistas. Esto no sé si lo puedo voltear así. No, no me deja voltear. Bueno, pero estos pasan a ser bajistas, ¿sí? A ser rojos. Entonces el precio baja y después vuelven otra vez acá, otra vez, o se suman otros, ¿sí? Esto es como una lucha de precios. Hasta que, bueno, los bajistas dicen, bueno, ya está, hasta acá, cierro mis posiciones, entonces el precio, pum, se dispara otra vez. ¿Sí? Y acá otra vez, pum, todos los bajistas, los bancos, pum. A veces los gobiernos intervienen con decisiones políticas, decisiones económicas, etcétera. Hay un montón de cosas que nosotros no entendemos, no comprendemos. Entonces, a veces incluso hay manipulación de mercado, es decir, se toman decisiones que, lo decía ayer Gary, se tomaron, o sea, hay incremento de tasas, que el incremento de tasas debería hacer que el cachif suba y el cachif baja, entonces no se entiende. Me explico, también a veces pasa eso. Todo es probabilidad. Hay cuando ayer explicaba Gary, decía, mirá, no me acuerdo si literal es así, pero por ejemplo, para que tengan una idea educativa, si las tasas suben, el par en la mayoría de las veces sube, por ejemplo. Entonces, subió la tasa, entonces el par por mayoría de veces debería subir. Compro, pum, cae, listo, no pasa nada. Fue una de las bajas probabilidades, se dio, tengo stop loss, no hay problema, tengo bien gestionado mi riesgo, no pasa nada. ¿Sí? El leveling, el stop loss es la gestión del riesgo. Es el lotaje que vos utilizás, es tu stop loss, porque es lo que te determina el stop out. Y el stop out es tu stop loss en leveling. ¿Sí? A veces eso la gente no lo entiende. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasaba? Acá hubo una zona donde no hubo vendedores, entonces el precio debería volver acá y el famoso order block es el que se genera antes de ese movimiento, ¿sí? El bloque de órdenes. El famoso order block, que para los que ya siguen análisis, lo saben. Y eso es este movimiento, ¿sí? Acá hubo vendedores, hubo compradores, había una lucha entre compradores y vendedores y de repente, ¡plum! Se fue el precio. Se fue, ¡pa! Metió una velaza verde. ¿Qué significa eso? Que el precio cuando vuelva acá tiene una zona de bloque de órdenes para recuperarse, ¿sí? De hecho, hay una herramienta que se llama cuadrado de Gann, yo no lo tengo acá, pero que te mide el 50% de este movimiento, donde suele estar como la mayor probabilidad, más o menos por ahí. Según el cuadrado es donde está el puntito. Más o menos por acá, es el 50% del bloque de orden. Los bloques de orden se suelen activar al principio o en el medio. A veces se activan al final, pero la mayoría de las veces las probabilidades son de que se activen al principio o en el medio. ¿Sí? O sea, esta vela todavía no cerró, así que puede ser que acá esto sea una mecha y al final termina alcista, no hay ningún tipo de problema, no hay que volverse loco por lo que estamos viendo en el momento, pero también puede cerrar bajista y todavía no pasa nada, porque el movimiento bajista es parte de lo que está pasando. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, si estuvieses vendiendo como una vela así, que te puede romper una línea de tendencia en la puesta a prueba, se recupera, ¿no? Esto es lo de la puesta a prueba. Entonces, en definitiva, yo me he encontrado ya con personas que me han dicho, está bien poner un hedge ahora, ¿sí? Cuando hemos dicho 87 millones de veces que si vas a poner un hedge lo tenés que hacer en positivo, no en negativo, o sea, cuando el par está mejorando. Si no pusiste un hedge acá, ¿por qué lo vas a poner acá? ¿Me explico? Si vos ponías un hedge acá con stop loss, o sea, calculabas el lotaje y stop loss al TP, 70 pips, y el precio caía a 65, eras Gardel. ¿Sí? Bueno, en Argentina decir sos Gardel es como vas a estar tranquilo, ¿sí? Estás bien. Eh, pero si vos metés un hedge acá, el hedge es para que no se te queme la cuenta, pero cuando el precio se te empieza a ir al TP, tenés un hedge totalmente ineficiente y eso te va a hacer incluso perder más dinero que no haber hecho nada.
¿sí? O sea, te lo hace perder más rápido. Porque tiene tanto lotaje ese hedge para poder compensarte la caída, ¿sí? Por ejemplo, si a vos, estando acá, te quedan, no sé, 400 pips para que se te queme la cuenta, porque está acá arriba, vos metés un hedge tranquilo que a los 400 pips te va a compensar toda tu matriz. Entonces vas a estar equilibrado. Listo, no hay problema. Y si el par otra vez sube, ese hedge nunca se cierra, no hay que cerrar los hedge, llega al TP, sobreviviste a la operativa, estás perfecto. Tuviste que asumir un poquito de pérdida porque pusiste poco lotaje, porque el precio estaba muy arriba. Pero si vos acá, tu límite son 100 pips, vos vas a tener que compensar el lotaje que habías puesto acá, que lo tenías en 400, ahora lo tenés que multiplicar, ¿sí? Lo tenés que multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque tenés 4 veces menos de pips de soporte. Entonces, eso genera que de repente, no sé, meter un hedge, esto depende mucho de cómo estás loteando, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenías un hedge de un lote, ahora vas a tener que meter un hedge de 4 lotes. Y antes tenías un hedge de un lote de 70 pips de riesgo y ahora tenés un hedge de 4 lotes de 370 pips de riesgo, porque al TP oficial son 370 pips. Bueno, no tiene sentido si vos pones un hedge y el precio, no sé, hace así, baja, después sube y llega acá y decís, bueno, ahora lo cierro con esta poquita pérdida, por ejemplo. Fíjate, si esto eran 70 pips y era un lote, ahora tenés por 4, los 70 pips los tenés que dividir por 4, es decir, tendrías que meter un hedge de 15 pips de stop loss, ¿sí? Para compensar. No, no con stop loss, pero digamos, el precio cae y sube, lo cierro. Ahora, ¿qué pasa si el precio hace así? ¿Qué haces con ese hedge de 4 lotes de 370? O sea, cuando el precio llega acá vas a estar peor que cuando estaba acá el precio, porque los 4 lotes es demasiado para tu operativa. Entonces, hay un montón de cosas que la gente no sabe del hedge, no las entiende. Y no, bueno, yo le mando la mitad de mi cuenta acá y así estoy trabado. Y si el precio cae, no me toca stop loss. Bueno, si el precio sube, te va a tocar stop loss antes de que el precio caiga. Es decir, metiste un hedge y ahora tu stop loss o tu stop out, si sube el precio, o sea, si se va en contra del hedge, son 70 pip, pero si bajaba eran 100. Entonces empeoraste tu situación. No sé si me explico. La empeoraste. Y aparte, tenés el problema de que puede ser que el precio haga así, sube, hace 15 pips, cerrás el hedge y el precio vuelve a caer. Entonces, ¿para qué metiste el hedge? Lo único que hizo el hedge fue reducirte tu balance y ahora estás peor todavía que antes. Ya no aguanta 100 tu cuenta. El precio vuelve otra vez a la misma zona y ya no aguanta 100, aguanta 50. ¿Por qué? Porque metiste un hedge pésimo. ¿Sí? Entonces, vos trazás línea de tendencia, por ejemplo acá, la primera que se formó, y salís un poquito acá. El precio cae, sube, hace un nuevo máximo. Esto lo explicamos en los videos de Telegram que me acuerdo que en este momento mandábamos uno todos los días. De las 4 temporalidades, 4 videos por día mandábamos. Volvés a trazar una línea de tendencia, rompe acá, salís acá. Ya redujiste 2, 3 veces el riesgo. ¿Sí? 1 o 2 veces. El precio cae, hace un nuevo máximo, volvés a trazar línea de tendencia, se rompe acá, salís acá. ¿Sí? Empezás a salir promedio. Una saliste acá, otra salís acá, salís, vas reduciendo tu riesgo, ¿sí? De a poquito. De pronto puedes hacer que salís y la dividís en tres, como hice yo. O si te toma una, bueno, no importa. Igual, o sea, si cerraste, no sé, un lote, haces 0,33. O sea, lo dividís en tres, el lotaje. Si te abre uno, bueno, no importa, porque igual vas a estar compensando un poco porque la estás tomando mejor. Entonces, 0,33 acá, si hubiese metido un lote, mejor, pero si hubiese caído, al final no tenías mucha reducción del riesgo. Entonces, mejor hacerlo así, siempre. Generalmente promediar es mejor. Sobre todo si no tenés mucho conocimiento de Forex y no sabés precisar movimientos. ¿Sí? Bueno, acá tenés otra salida. El precio acá hace un nuevo máximo, actualizás la línea de tendencia y cuando sale acá tenés otra salida. Entonces tuviste 1, 2, 3, 4 posibles salidas. ¿Cuánto querés cerrar en esas posibles salidas? Podés empezar cerrando 3, 4, 5 posiciones, o primero cerrás 3, después cerrás 3, después cerrás 3, después cerrás 3, o de repente decís, bueno, mirá, cierro una acá, una, o dos, 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 no sé, o cierro, qué sé yo, no sé, vas reduciendo tu riesgo, ¿sí? No importa. Yo te estoy mostrando cómo son las posibilidades. Y cuando el precio llega acá, decís, ¿sabes qué? Hedge.
Llega a 68, ¿por qué 68? Bueno, porque no tenés por qué saberlo, pero te estuvimos avisando que 68 era un punto fuerte de resistencia. Es decir, era un punto clave donde o se iba al TP o iba a empezar a rebotar y se iba a ir para abajo. No iba como a hacer así y se iba a poner a flotar acá. No. O flotaba acá, o digamos rebotaba acá, o rompía y se iba al TP. ¿Sí? Pero la realidad es que tenía mucha resistencia, mucha confluencia de resistencia. Entonces, hasta era posible que se ponga a rebotar así y después rompa para arriba, ¿sí? Pero sí va a estar un periodo largo haciendo esto, porque sería atípico que haga así, que el movimiento sea pum, pum. Esto es atípico, ¿sí? Necesita tomar liquidez, se llama. Es decir, crear máximos, generar confusión para que la gente venda, después venir, sacar los stop loss, otra vez hacer lo mismo, ¿sí? La gente que vende de repente que vende acá, o la gente que vende acá o que vende acá, bueno, el que vendió acá, genial, que vendió acá, genial, que vendió acá, genial, ¿sí? De eso dependen también las temporalidades. Y si vos metés un hedge acá, estás tranquilo, porque decís, bueno, a lo sumo pierdo un 2%, un 5%, un 3%, pero ¿qué pasa? Es perder un 5% o que la cuenta ahora se me queme, que ahora volver a tener 60, 70%. Que no solo es eso, sino que hay mucha gente que tiene abierto Cachif y no puede operar otros pares, ¿sí? Capaz que no está el 70%, está en 40%, pero ya no abre pares. Entonces ya no puede generar con los otros pares, que por ejemplo Euro-USD ahora tiene 12 pisos, pero antes de abrir los 12 pisos cerró 20 veces sin abrir más de 4 pisos seguidas, así, ta, 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 ta. Claro, y la gente estaba dentro de Cachif y no lo podía operar, no lo operaba. Así que bueno, la idea es que puedan entender que las decisiones, o sea, vos ahora deberías estar decidiendo no lo que vas a hacer ahora. Ya es tarde para decidir lo que vas a hacer ahora. Vos ahora tenés que decidir qué es lo que vas a hacer si el precio te presenta, por ejemplo, esta oportunidad. Y vos ya saber lo que vas a hacer ahí. Porque ¿quién hoy en día dice tendría que haber cerrado acá? Si cuando tuviste la oportunidad no lo hiciste, ¿por qué? Por 70 pips. ¿Por qué? Por no perder el 20% de tu cuenta, el 10% de tu cuenta. ¿Había que hacerlo? No, claramente no había que hacerlo. Gary no lo hizo, o sea, Gary no cerró en 68, no metió hedge, no hizo nada Gary, la dejó. ¿Por qué? Porque él sabe operar, ¿sí? Él tiene una gestión de riesgo, él lo tolera, él lo soporta, y si pierde los 10.000, los 20.000 o los 30.000 que tiene invertidos en Piggraver, lo pierde. Pero como nosotros no somos esa clase de personas, nosotros no queremos perder nuestra inversión, nosotros de repente no tenemos el 1% como tiene Gary de su capital total invertido en Big Brother, sino que tenemos el 60, el 70, el 80% de nuestro patrimonio invertido en Big Brother, tenemos que tomar una gestión de riesgo más conservadora que Gary. Gary se autoproclamó agresivo, ¿sí? Él es un trader agresivo. Ahora, él gestiona Cachif 0.01 cada 4.000 y yo creo que la mayoría lo gestiona peor. Entonces, si Gary es agresivo, imagínate lo que estás haciendo vos, ¿sí? Entonces, mucha gente es agresiva por desconocimiento, por ignorancia del tema en particular, ¿sí? No digo ignorante en general, digo del tema en particular, del riesgo. Sos ignorante del riesgo, entonces no sabes a qué te expones. Por ejemplo, yo me acuerdo una analogía fácil, y ya nos vamos a la clase de Gary. Me acuerdo que hace poco me escribió un costarricense y me dijo que iba a venir a Argentina y me dijo, sí, estoy pensando ir a cenar por La Boca. ¿Sí? La Boca es el barrio de Boca Juniors, tan famoso, donde está la Bombonera, donde juega el club Boca Juniors. Es un barrio heavy, ¿sí? Pesado, de la capital federal. Es un barrio inseguro, pero es inseguro de noche, de día no, porque hay mucho turismo, y los alrededores de Boca hay mucha seguridad y demás. Entonces, de día no es complicado, pero de noche cierra todo, no hay gente en la calle, no hay luz prácticamente, la seguridad ya no está, entonces no podés ir a la bombonera no, perdón, a las inmediaciones, si te quieres ir al partido, sí, pero si no hay partido, es muy peligrosa la zona, ¿sí? Entonces esta persona, como desconocía el riesgo que había de ir a la Boca de noche, me dijo, estoy pensando en ir a cenar, ¿qué restaurante me podés recomendar? Entonces yo le dije, mira, no es que no te recomiendo un restaurante, lo que te recomiendo es que no vayas, ¿sí? No vayas. Entonces yo no te recomiendo lotear cachifa 0.01 cada 1.000.
pero capaz que vos no lo sabés, entonces vos lo loteás. ¿Me explico? Entonces, al ser ignorante del tema, cometés errores de gestión de riesgo que no estás atento, o sea, no sos consciente. ¿Sí? Y bueno, y por último, para finalizar bien rápido, perdón, vos tenés que saber ya qué vas a hacer si el precio hace esto y qué vas a hacer si el precio hace esto, ¿sí? Si rompe el bajo. ¿Qué vas a hacer? Ya lo tenés que tenerlo definido, ¿sí? Si tu cuenta no se aguanta esto, lo tendrías que haber tenido definido acá. ¿Me explico? Cuando el precio llegó acá, vos tenías que tener definido qué ibas a hacer si el precio subía y rompía este máximo y qué ibas a hacer si el precio bajaba. El precio no bajó, el precio subió. ¿Tomaste decisiones? No. Bueno, no tomé decisiones. Ahora tengo que pensar, ¿qué voy a hacer si el precio cae acá o qué voy a hacer si el precio rompe el máximo acá? ¿Sí? Son puntos de referencia, porque todo lo que haga en el medio, entre un bajo y un alto, todo lo que haga así, no, no te da indicios de nada. ¿Sí? Los indicios son cuando rompen máximos o cuando llega resistencia o soporte. Y si no tomaste decisiones acá, tenés que decir, bueno, ¿qué voy a hacer si vuelve a esta zona? ¿Qué voy a hacer si baja a esta zona? ¿O qué voy a hacer si rompe el máximo? ¿Sí? Acá. Y cuando llega acá, haces lo mismo. ¿Qué voy a hacer si baja esta zona? ¿Qué voy a hacer si baja esta zona? ¿O qué voy a hacer si sube a esta zona? Llega a esta zona, meto un hedge o cierro mis posiciones todas y pierdo todo ese capital. Total, si se va para arriba, bueno, perdí un 10%, perdí un 15%, pero si se va para abajo, por lo menos no tengo tanto riesgo. Y es más, te puede pasar como a mí, que por salir del 10%, yo ahora tengo, presten atención, tengo, ¿cuánto dije? 13 posiciones acá, si es que llega. 13 posiciones, que las 13 posiciones terminan positivas si el precio se va al TP. Es decir, voy a recuperar todo mi capital, ya lo estuve calculando, voy a recuperar toda la pérdida que hice en 68, si el precio baja, creo que es hasta 64, no digo que vaya a bajar, digo, si el precio baja a 64 y se me abren todas estas posiciones, en el camino al TP recupero todo. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo de repente una decisión de aceptar pérdida te da una posibilidad de ganar dinero, recuperarte y reposicionarte. Obviamente que si vos no tenés conocimiento, de repente vos cerrás arriba y lo que yo te recomendaría es que cuando esta matriz haga 20 netos, la cierres, ¿sí? No la dejes abierta, porque capaz que el precio es así y vuelve a caer y vos te quedás ahí metido. ¿Sí? Pero si tenés conocimiento, si tenés aprendizaje, si sabés dominar tu psicología y sabés tomar decisiones y decir, si el precio sube, hago esto, si el precio baja, hago esto y no espero a que pase, a que el precio está acá para tomar una decisión, porque ya va a ser tarde. Las decisiones que quieras tomar ahora acá son tarde. Si perdido por perdido, la tomás. Pero ya fueron tarde. Ya, así como fue tarde no tomar una decisión acá, es tarde tomar una decisión acá. Entonces ya planificate, no cometas el mismo error que cometiste acá, que cometiste acá y que cometiste acá. Ya planificate lo que vas a hacer cuando el precio esté acá y cuando el precio está acá. Lo vimos en un plan de trading. Me acuerdo, hicimos un plan de trading de Cat Chip, chicos. Está grabado en el canal, ponen plan de trading Cat Chip Lucas Davids y les sale el plan de trading de Cat Chip. Y les dije, cuando el precio estaba acá, no pueden seguir operando Cachif si no tienen un plan de trading de Cachif, porque les va a pasar que si no va al TP, van a quemar cuentas porque no saben lo que están haciendo, no saben el riesgo que están corriendo. ¿Sí? No porque sepa que el precio va a bajar, sino porque hay una probabilidad de que el precio baje. Y yo no puedo dejar mi cuenta librada al azar del mercado, porque el mercado se mueve en azar. ¿Sí? Sube y baja, y a veces sube y a veces baja, y hay 80% de probabilidad de que suba y después baja.